¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por visitar nuestro canal. Quiero contarte que estuve pensando un poco, recordando algunos aspectos de mi niñez y recordaba que después del colegio hubo un tiempo en que me pasaba a jugar a un club deportivo y me quedaba hacia el anochecer en el club mirando la televisión. Y recuerdo que esperábamos junto a otros muchachos el programa Dark Shadows, Sombras Tenebrosas, con Barnabas Collins, la señora Winter, recuerdo, ¿quién más? Willy, inepto, le decía al ayudante que tenía Barnabas Collins. Y todo eso me produjo que yo en las noches, cuando me acostaba, tenía pesadillas. Soñaba con vampiros, con ataúdes negros. En ese tiempo era en blanco y negro la tele, los programas. Y qué más, y telarañas y ese tipo de cosas. Truenos, relámpagos. Y yo le contaba a mi mamá lo que me pasaba, que la noche soñaba con ataúdes y con ese tipo de cosas. Y ella me decía, ¿qué estuviste mirando en la tele? Y yo le decía lo que estaba mirando. Y yo le pedía que me dijera qué me pasaba y orara por mí. Claro, su tironcito de orejas también, porque eso no debía hacerlo. Bueno, el caso es que después se me produjo otro miedo a mí. Aparte del miedo de estar mirando eso y miedo a quedarme dormido y soñar con ese tipo de cosas, miedo a contarle a mi mamá porque yo sabía que me iba a tirar la orejita. Miedo, 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 temores, espantos, etc. ¿A qué le temes tú? Porque yo me imagino que le temes a algo, ¿no? Mira, aquí a mis espaldas tengo un listado de cosas a lo que la gente le teme. Hay gente que le teme al día, le teme también a la noche. Le temen a ser asaltados, a ser violados, etc. Y esto es el pan nuestro de cada día. En todas partes del mundo pasa esto. La gente está preocupada, anda asustada, teme a lo que está pasando. A la soledad, a los terremotos, hay gente que le teme a la muerte. Hay gente que le teme a quedar viudo o viuda. Hay gente que le teme a las enfermedades. Hay gente que le teme a los ascensores. No puede subirse al ascensor porque piensa que no va a poder salir nunca más de ahí porque se va a cortar la corriente y va a quedar poco menos que toda la vida encerrado en el ascensor. Hay gente que le teme a los perros. Hay gente que teme a una guerra. Guerra va a venir, una tercera guerra mundial. Y quizás muy pronto. Pero hay gente que vive pendiente de eso, preocupada de eso. Me tiene miedo a los ratones, mucha gente a las lauchas. Qué sé yo. Hay gente que le teme al diablo. Ni conocen al diablo, pero le tienen miedo al diablo. Cualquier cosita que aparezca por allí, que se cuente de algo que pasa en las noches, que están penando o algo, atribuyen al diablo y le temen al diablo. Hay gente que le teme al mañana, al futuro, qué ir a hacer de mi vida, qué ir a hacer de mi familia, qué ir a hacer de mis hijos, en fin. Hay gente que le teme a esto, a la demencia senil. No quieren llegar a abuelitos porque dicen que a todos les va a pasar esto, la demencia senil, pero no es a todos, es a algunas personas. Hay gente que le teme a caer a las drogas, ya sea ellos o su familia. Hay gente que le teme al minuto siguiente después de morir. ¿Qué irá a pasar? Tienen entendido que ellos al morirse se van a ir al cielo, pero aún así todo les queda algo aquí en la cabeza, en su conciencia. ¿Será así? ¿No será así? ¿Habrá cielo o habrá un infierno? Entonces están preocupados de qué es lo que va a pasar más allá. Hay gente que teme subir a un avión, a los trenes, a un barco. Hasta en bicicleta hay gente que le tiene miedo. Hay gente que teme a los vientos, ¿no es cierto? A los huracanes, a los tornados, a las trombas marinas, típicos del sur de Chile. A enfrentar ciertas situaciones. Hay gente que tiene miedo, se pone nerviosa, tensa, qué sé yo, no haya que hacer. Hay gente que le teme al fin del mundo. Y entonces cuando hay una catástrofe por ahí, hay un terremoto y la cosa va agarrando vuelito, ¿no es cierto? Así, fin del mundo, acaba el mundo, dicen, y se desesperan. Hay gente que le teme a quedarse dormido, no pueden conciliar el sueño, temen quedarse dormido porque dicen, me vienen a penar, me van a tomar de los pies, me van a sacar de la cama, me van a arrastrar por allá, y un montón de cosas. Hay gente que teme a recordar el pasado, no quiere recordar el pasado porque le trae en alguna medida algún recuerdo ingrato, ¿no es cierto? Bueno, temores, miedo, fobia, un montón de cosas que pasamos los seres humanos. Permíteme un poquitito que te dé la espalda para mostrarte algo que tengo por acá. Aquí voy, aquí lo tengo. A ver, vamos a seguir hablando sobre los miedos, pero titulé esto que quiero compartirte de la siguiente manera. Hoy le digo chao a los miedos. Nunca más voy a tener miedo.
o al menos le voy a hacer empeño a confrontar o a enfrentar esta situación que me pasa. ¿Qué es lo que es el miedo? Una simple definición: sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, sea este real o imaginario. Ese es un miedo, o esos son los miedos, o eso es el miedo. Sinónimos de miedo: terror, temor, pánico, pavor, espanto, incluso hasta cobardía. Y probablemente tú tengas algún otro sinónimo por ahí para decir o describir lo que es el miedo. Quiero leerte de todas estas citas bíblicas solamente esta. Aquí me voy a detener un poquitito con respecto a lo que es el miedo, porque el miedo contradice la fe. Y tú que me estás mirando, a lo mejor eres cristiano y eres hombre o mujer de fe, entonces de repente te puede pasar lo que pasa aquí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 27 al 31, dicen de la siguiente manera. Pero enseguida Jesús les habló a sus discípulos diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Los discípulos estaban en alta mar, eran como las 5 o 6 de la mañana, súper tarde, había peligro de poder zozobrar en la embarcación en la que iban, entonces estaban asustados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que allí ven a Cristo que iba caminando sobre las aguas y ellos se imaginaron que era un fantasma. Estaban preocupados por lo que pasaba, que iban a zozobrar o iban a naufragar, y todo es contrario, el viento y el agua que azota la embarcación, y más encima ver una persona caminando, se imaginaron que era un fantasma. Entonces es ahí cuando aparece Pedro y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, el viento no se ve, pero lo que estaba provocando el viento en la embarcación y en las aguas, eso produjo miedo en Pedro y en los que estaban con él. Y comenzó a hundirse cuando iba caminando sobre las aguas hacia Jesús. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mira, si el Señor le dice al gran apóstol Pedro: ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Hombre, mujer de poca fe. ¿Ya? Jesús le dijo: ven a mí. No te preocupes, ven a mí. Si yo estoy parado sobre las aguas, no te preocupes. Si tú me miras a mí, si tú tienes fe en mí, si yo te mando que vengas a mí porque yo mando, en definitiva, yo soy el capitán de este navío. Yo te mando, ven a mí. ¿Querías venir a mí? Ven, camina. No tengas miedo, no tengas temor, ven. Y comenzó Pedro a caminar. Iba donde Jesús. La mirada iba directa a Jesús. Iba caminando hacia Jesús. Yo me imagino que los primeros 2 o 3 metros que iba caminando Pedro sobre las aguas, ¡oh, qué bien! Ni pensó en el viento, ni pensó en los demás hermanos que quedaron en la embarcación. No pensó en nada, ni en las olas, ni en nada, ni en algún pez que anduviera por allí, nada. Iba derechito a donde estaba Jesús. El problema es que de repente quitó la mirada de Jesús y la puso en las aguas. Miró el viento, lo que estaba produciendo el viento, miró las olas, quizás imaginó un tiburón, quizás se imaginó por acá un pulpo, quizás imaginó que se iba a ir de pique al fondo, y puso la mirada ya no en Cristo, sino en el problema, en la dificultad, y eso le produjo miedo. Le produjo que su fe ya no estuviera en Cristo, sino su fe se empezó a ir. Y se empezó a hundir con el poco de fe que le iba quedando, a hundir. ¿No nos pasa así también a nosotros a veces? Colocamos la mirada en el problema, en la crisis, en las cosas tormentosas de la vida, y no ponemos la mirada en Cristo. En la medida que pongamos la mirada en Cristo, el Señor nos va a ayudar y nada nos hará hundirnos en los problemas. Porque eso produce miedo, espanto y muchas cosas más, que era lo que le estaba pasando. Entonces el miedo contradice la fe. O tenemos fe o tenemos miedo. Yo me quedo mejor con la fe. Y Dios te bendiga. Estudia esto, te puede servir para ti, para tu familia, para predicarlo quizás en la iglesia, para conversarlo con la gente por allí, para un pariente, algún amigo, sobre los miedos. El miedo no viene de Dios. Dios no nos da a nosotros un espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de temor, ni de pánico, nada, sino que nos da espíritu de poder, de confianza, de alegría, de gozo, de servir y de seguir a Cristo, seguirlo. ¿Cómo vencemos ahora los miedos? Porque en alguna medida a veces nos afecta, ¿cierto? Letra A, con fe y oración. Salmo 55, versículos 4 y 5.
y del 16 al 18. Le trabé confiando que no estamos solos. Mateo 14, 26 y 27. La vida es como ir en nuestra embarcación, junto a nuestra familia. A veces uno solito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estamos solos. Cristo quiere ser el capitán, que lo tengamos a bordo de nuestra embarcación. ¿No lo tienes? ¿Haces las cosas a tu manera? ¿Vives preocupado? ¿Vives con todas estas cosas que te provocan tensión, enfermedad, angustia, dolor? Dile al Señor Jesucristo: yo quiero que seas tú el capitán de mi embarcación, de mi bote, de mi barco, de lo que tú quieras, de mi casa. Mi casa es un barco, Señor. Sé tú el capitán, sé tú guiando el timón de mi vida, de mi familia. Y el Señor va a venir. Si tú le entregas tu vida, si tú le entregas la embarcación o el timón de tu corazón, déjalo ahí, deja que el Señor lo maneje, lo conduzca, que Él vaya capitaneando tu vida. Y estas cosas van a desaparecer. Confiando que no estamos solos, ¿eh? Y sé, creyendo que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15. Hijos del Señor. Gloria a Dios. Ahora, en conclusión, quien teme al Señor, no quien le tiene miedo, no quien le tiene pavor, terror, espanto, no, sino quien le teme con un temor reverente, a eso se refiere, quien le respeta, quien le obedece, quien se acerca a Él. Dice el Salmo 112, 1 y 128, versículo 1 también, que teme al Señor siempre elige el mejor camino ante las crisis, ante las dificultades, ante los miedos, ante los pavores de la vida, ya que Dios mismo se encarga de orientar a esa persona. Salmo 25, 12, Mateo 6, 31 y 32. Puesto que los propósitos divinos para el creyente son de paz y no de mal, porque eso es lo que dice Jeremías 29, 11, el Señor tiene pensamientos de bien para ti y para mí, pensamientos de bien. No hay ninguna razón entonces para tener miedo, para tener pavor, para tener espanto. No hay razón para eso, porque el Señor tiene pensamientos de bien para ti, como también para mí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es súper sencillo. Simplemente reconocernos que somos faltos ante Dios y ante esas faltas que reconocemos que están en nosotros, decirle: Señor, yo ya no puedo, no quiero seguir solo, no quiero seguir sola, amiga, quizás mi hermana, no quiero seguir sola. Cuéntale al Señor lo que te está pasando, invítalo a entrar a tu vida, ríndele tu corazón, ríndele tu vida, ríndele tu alma al Señor, invítalo al navío de tu existencia, de tu vida. Quizás te esté pasando esto, y quizás muchas cosas más también. ¿Por qué no dejas que el Señor vaya contigo? No seas como Pedro. Pedro, cuando iba sobre las aguas con fe, mirando a Cristo, mirando, a lo mejor a ti también, de repente has pasado los problemas, vas en lo mejor, pero te quedas pegado o pegada en el problema. Pedro de repente dijo: ¿y si no fuera Jesús el que me está llamando? Y en una de esas a lo mejor es un fantasma, y yo creo que voy caminando sobre las aguas, y si al llegar allá veo que efectivamente fue una ilusión óptica, una cosa producto del sueño, de la noche, del viento, de la tempestad. No hagas eso. Cuando Cristo llama, ¿qué es lo que está haciendo en este momento contigo? Ve a Él, acude a Él, mira la cruz, mira el sacrificio de Cristo en la cruz, ve derechito donde Él está. No te preocupes del problema, no te preocupes del qué dirán, no te preocupes que mi familia, que mi tío, que mi pareja, que mi esposa, que mi esposo, que mi amigo, ¿qué van a decir de mí si yo voy a la iglesia? ¿Qué van a decir de mí si realmente yo comienzo a leer la Biblia? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué te importa? Si Cristo te está llamando, si Jesús te llama y te dice: ven a mí, no te preocupes del problema, no te preocupes del que dirán, no te preocupes de lo profundo que pueda ser el oleaje que circunda a tu alrededor, no te preocupes, cuando yo te llamo, yo te ayudo. Y si por ave o sin motivo te hundes cuando vienes caminando hacia mí, si clamas a mí, te dice el Señor, yo te tomo de tu mano, te tomo la mano, te levanto y sigues caminando hacia mí. Haz eso, hazlo, aquí está escrito, y te va a ir súper bien en tu vida. Yo invité al Señor hace 30 y tantos años a venir a mi vida, y hasta el día de hoy ha seguido conduciendo este navío. A veces he querido decirle al Señor: haz un ladito, Señor, yo manejo mejor. Me ha ido súper mal. Me vienen los miedos, me vienen los temores, me vienen los espantos, me vuelvo cobarde, y me aparecen los terrores de día, terrores de noche, en la tarde, al amanecer, en todo momento. Que el Señor te bendiga. Haz esto, atesóralo en tu corazón, y si quieres me cuentas cómo te ha ido. Dios te bendiga, y en un próximo video que hagamos vamos a seguir hablando de este tipo de cosas que te pueden dar alivio a tu alma. Cuando estás mirando el video, arriba hay una listita que dice lista de reproducción, algo así, ¿no? Arribita. Ahí busca, tenemos algunas películas cristianas y tenemos algunas cosas también para los niños que te pueden ser de utilidad. Estaremos subiendo algunas cositas así para que las vayas viendo. Será hasta la próxima. Cuídate.
Y no te olvides, Jesús te está llamando. Respóndele. Chao.